Coronel Mayor, Granito, Marcelo, que es con quien van a estar charlando con nosotros, acá nos dice Matías. Así que bueno, vamos a aprovecharlo. Sí. Estuvimos... Yo quise abrir un poquitito, pero no pude ese link. Pero sí podríamos repasar esto que venimos diciendo. ¿En qué contexto vamos a hablar con Marcelo Granito, un especialista en el contexto de la última visita del Comando Sur a nuestro país? Halsey estuvo acá haciendo negocios, haciendo acuerdos y declaraciones muy formales, pero que en verdad no transparentan del todo el programa estratégico que han venido a articular. Eso es lo que intentamos desentrañar, desmenuzar. Y también, digo, la operación Roca, el plan Güemes, todas las acciones que el gobierno argentino a cargo de Javier Milei. Claro, es un poco Petri lanzando la operación Roca en la frontera norte, el Comando Sur nos visita por las tierras del sur y así estamos, y por eso queremos darte la bienvenida, Marcelo Granito. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, bienvenido a Nodal, Coronel Mayor, ¿cómo lo saludaríamos? Marcelo. Está bien, Marcelo. Marcelo, así a mí, Marcelo, te vamos a acercar un poquitito el micrófono. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, porque hay cosas que entender y esta comunidad latinoamericana y caribeña, digo, tiene una larga historia, digo, en relación a sus propias Fuerzas Armadas y a lo que tuvo que ver con el Plan Cóndor y a las modificaciones posteriores en nuestras doctrinas de seguridad, de defensa. Decíamos hace un rato que la Argentina se caracterizaba, ¿no?, por una clara separación entre lo que tiene que ver con los asuntos internos y los asuntos externos, pero Javier Milei ha venido a llevarse puesto de un acumulado institucional en la Argentina de la mano de un conjunto de intereses extranjeros, además, ¿no?, sobre nuestra región. Y por eso, Marcelo, te queremos hacer algunas preguntas en relación a eso, pero por supuesto, para quienes no te conocen del otro lado también, que nos cuentes un poco, digo, sobre la vida profesional en el campo de la defensa. ¿Qué implica ser un militar argentino? ¿Cuál es nuestra doctrina, nuestra historia? ¿Cuáles son los planes que se discuten también allí para el país? Bueno, muchas gracias. Bueno, es que quiero contar, bueno, yo egresé como subteniente del Colegio Militar en el año 83, unos días antes de la asunción del presidente Alfonsín. Mi generación fue esa, así que desarrollamos toda nuestra carrera profesional con el regreso a la democracia. En democracia. No fue fácil, fue una bisagra. Me especialicé en comunicaciones, esa fue mi rama original. Mi primer destino fue la brigada de paracaidistas, y me hice paracaidista, digamos, una pasión también. Después me involucré y desarrollé mi perfil profesional en inteligencia estratégica. Y bueno, y para cerrar, anduve por todo el país, conozco, digamos, el ejército en todas sus dimensiones, porque mi último cargo en actividad fue secretario del jefe del ejército, y pedí el retiro en diciembre de 2015. Mira. Y después estuve como asesor en el Ministerio de Defensa, en la gestión de Agustín Rossi y de Jorge Tayana, hasta el 2023, hasta el 10 de diciembre, que renunciamos todos y volvimos a la actividad particular, digamos. Claro, bueno, para los que nos están escuchando de América Latina, diciembre de 2015 fue cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Nuestro primer capítulo de gobiernos de derecha en este siglo. Y esta historia tuya, Marcelo, ¿no? ¿Cómo fue cambiando la mirada de la sociedad argentina sobre las Fuerzas Armadas? Digo, porque durante la gestión de la que fuiste parte, hubo un trabajo ahí, ¿no? De reivindicación de otro rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que veníamos, por supuesto, de una época donde las Fuerzas Armadas fueron el brazo de maniobra, ¿no? En el combate de lo que llamaron el enemigo interno. Sí, la esencia de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía. Claro, eso todos los países. Todo eso se fue desvirtuando a lo largo del tiempo,
y las Fuerzas Armadas empezaron a hacer cosas totalmente fuera de su esencia. Entonces, eso trae aparejado, más allá de las cuestiones políticas y de legalidad, el hecho de que las organizaciones no se adiestran en su misión y en su función específica. Entonces vamos perdiendo el expertise. Así fuimos a la movilización del 78 a Chile, así llegamos a la Guerra de Malvinas, donde las Fuerzas Armadas estaban mirando otro conflicto y no lo que sucedió en el 82. Gracias a Dios, a mucha gente, incluso joven, que combatió con heroísmo, pudo salvar los trapos, como se dice hoy actualmente, pero digamos, esas son las consecuencias de no hacer lo que estamos haciendo, lo que tendríamos que hacer. Y ahora estamos en ese riesgo. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Y ahora qué está pasando? Porque empezamos a desvirtuar lo mismo. La primera pregunta que habría que hacer, más allá de la ilegalidad, digamos, de esto que acaban de emitir, se contradice con las leyes que fueron un consenso democrático. Sí. ¿Cuál es la amenaza que justifica el empleo de las Fuerzas Armadas en algo que no es su esencia? Porque, digamos, no hay una amenaza terrorista concreta, el narcotráfico no es una cuestión de que hay zonas liberadas ni nada por el estilo, y si las hubiera, la Argentina tiene varios instrumentos, entre ellos las fuerzas policiales de las provincias, 24, 4 fuerzas federales, de las cuales la gendarmería está militarizada. Claro. Tiene más efectivos que el ejército y la gendarmería, en términos reales. ¿Cuál es la necesidad de mandar a las Fuerzas Armadas a cumplir un rol para la cual no están preparadas, ni equipadas, ni adiestradas? Y hoy están hablando de desplegar 10.000. 10.000 efectivos del ejército. 10.000 efectivos del ejército es el 20% del efectivo actual del ejército. Claro. Como un número complicado. Eso es en el marco del operativo Roca, ¿no? Entonces, eso implica distraerlo de su función habitual. Es decir, como si yo estuviera estudiando una materia determinada y de repente me dicen, no, ahora estudiado. Entonces, cuando yo quiera volver, tengo que volver a reentrenar. Ahora, tampoco existe la amenaza. Y si existiera no son esos mapuches en el sur castrochavistas que dice Patricia Bullrich, ¿no son una amenaza? Son todos los argumentos que utilizan para desvirtuar la tarea esencial de las Fuerzas Armadas. Entonces digo, si existiera la amenaza o si hubiera una escalada de cualquier amenaza, la ley de seguridad interior establece que mediante el tema del estado de sitio se puede emplear las Fuerzas Armadas cuando son sobrepasadas las otras instancias. Hay un dato muy claro que hay que tener en cuenta, que las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales en Latinoamérica, la Argentina es la que tiene la mayor cantidad de policía por habitante, que tampoco es un dato menor que nadie lo conoce. Entonces digo, tenemos una gendarmería que se puede ocupar de la frontera, una militarizada, el tema de la prefectura para el tema de las vías navegables interiores y los puertos, la Policía de Seguridad Portuaria para atender el tema de los aeropuertos y la Policía Federal son todas organizaciones que pueden atender el delito complejo, tienen fuerzas especiales, digamos, ya están adiestradas para ello, tienen el equipamiento. ¿Por qué recurrir a una instancia superior? Y yo siempre quiero recordar, las Fuerzas Armadas son la única organización del Estado que está por mandato de sus leyes para defender la soberanía y la integridad territorial. Si yo las cambio de rol, ¿quién se va a ocupar de eso? Nadie. Entonces, lo que uno empieza no a sospechar, sino a tener certeza de que hacen lo que esto se denunció también en la década del 80, transformar a las Fuerzas Armadas en guardias nacionales o con fines policiales y delegar la soberanía en otras potencias. Claro, o sea, estamos hablando de la eliminación de la soberanía nacional, básicamente, porque un protectorado. Claro, una y colonia. Eso explica la visita. Sí, una colonia. Es decir, colonia, se mueven como... que haya visita extranjera, obviamente, lo que siempre hay que entender, cada país defiende, esto es un problema no de sentimientos sino de intereses, es decir, la política internacional se maneja de esa manera. El tema es cuál es la actitud nuestra hacia los otros. Pueden venir, pueden querer acordar, generar convenio, que sea. Ahora, ir a visitar unidades militares de esta manera, recibirlo al presidente es un general que...
Yo les comento que el Comando Sur, en la escala zoológica, digamos, de la Organización Militar de Estados Unidos, no es prioritaria. No es un cargo jerárquico que tiene que ser recibido por un mandatario con esos honores, digamos. Si va el jefe del ejército argentino a Estados Unidos, no lo recibe el presidente de Estados Unidos. No, claro que no. No sé si lo recibe el secretario de Defensa, ¿no? Claro. Pero acá, digamos, hay una sobreactuación producto de una colonización aceptada por algunos, de abrirle las puertas a cosas que son patrimonio, digamos, de nuestras decisiones autónomas. O deberían. ¿Qué está en juego en el territorio? Nosotros hace un tiempo incluso trabajamos en un informe sobre la geopolítica de la Patagonia con Matías Casiagüe, y nos adelantábamos, ¿no?, a ello, pero te pregunto a vos, ¿qué hay que defender en nuestra Patagonia? ¿Cuáles son nuestros recursos? Digo, ¿qué? Mira, acá, digamos, los intereses nacionales de Estados Unidos van a ir a buscar lo que necesitan para su desarrollo. Entre ellos están los minerales críticos, las tierras raras, que sirven para toda la industria militar de la defensa, para el tema de la electromovilidad, que es lo que se está desarrollando en este momento, el tema de los combustibles, los hidrocarburos. Nosotros tenemos cuencas. ¿Y cuál es el problema? Si nosotros no somos capaces de controlar nuestro propio territorio, de vigilarlo y ser socios, porque uno puede ser socio estratégico de todo el mundo, pero de una posición de fuerza, en el sentido de decir, che, me identifican como alguien que está organizado, que controla sus espacios. Bueno, eso es lo que no sucede acá. Si acá estamos viendo que permanentemente se están rifando los recursos que tienen los argentinos, y se está tratando de que no haya una conciencia de lo que implica no defender esos intereses. Marcelo, y te hago una pregunta en relación, ha circulado información y hay como controversia sobre el radar en Tierra del Fuego, ¿no? Este radar británico. Los rumores, porque Gran Bretaña no quiso dar explicaciones sobre si hay ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos, que es su socio en la OTAN, ¿no?, en nuestra Patagonia. ¿Qué hay de cierto en todo esto? En esto que decís, bueno, si hacemos que las Fuerzas Armadas Argentinas estén mirando para otro lado, ¿quién se está ocupando, ¿no?, del control de ese territorio, ¿no? Bueno, sobre el radar, es un radar Leolab que se detectó en la gestión de Jorge Tayana, y se paró el desarrollo de eso. Eso no está operativo, es verdad lo que dice Guillermo Franco. No está operativo. Yo no podría certificarlo porque no estoy... Claro, no estamos, conociendo. Lo que sí es grave, en la época del presidente Kirchner se inició un plan de radarización en la Argentina. A ver, contanos un poco de eso. Que incluso se hizo con el INVAP, el tema del desarrollo de radares argentinos, primero radares comerciales para la aviación y después radares de militares, para cubrir el 100% del territorio, porque hay lugares donde no había radarización. Es decir, por ejemplo, un vuelo de Malvinas a Santiago de Chile no se detectaba, pasaban por arriba del territorio nacional. Es un montón. Es un montón de falta de control. Todo eso se empezó, y el poder hacerlo con el INVAP, con la industria nacional, es lo que genera autonomía tecnológica. Claro. Porque si yo compro radares llave en mano, siempre voy a tener la dependencia de otros técnicamente para el mantenimiento, para la actualización tecnológica. Todo eso se había logrado. Bueno, ¿qué pasó? Hoy está parado. Como tantos otros proyectos que se habían iniciado hasta el 2023, el tema de la actualización y modernización de los tanques, bueno. Desarrollo científico tecnológico aplicado a la defensa. Sí, con empresas argentinas. Claro, importantes. Es importante. Entonces digo, uno, digamos, puede salir al mundo de shopping y empezar a comprar todas estas cosas. El problema es cuando vos decís, che, bueno, quiero actualizarlo tecnológicamente, pasa lo que ha pasado, los ingleses te vetan. Dependencia total. Porque tienen un componente, no que el elemento sea enteramente de ellos, sino tiene un componente tal, dice, no. Entonces tenemos esos problemas. Entonces tenemos que generar autonomía tecnológica. El tema de fabricaciones militares, de Tandanor, de FADEA, que es la fábrica argentina de aviones, y va en ese sentido, a poder generar desarrollos militares para la defensa, donde nosotros no solo demos empleo a la industria nacional, sino también tengamos la autonomía de poder recurrir a
a nuestros propios desarrollos sin depender tecnológicamente afuera. No se puede hacer en la totalidad, porque si no hay que tener una industria de la defensa muy compleja, pero sí en lo básico. Lo intentamos y no nos dejaron, ¿no? Ahí es cuando vienen los golpes de Estado en nuestra historia. Yo hago una pregunta para esto que nos contabas. O sea que hasta la llegada de Néstor, un avión extranjero sobrevolaba nuestro espacio aéreo y no nos enterábamos. Había radares comerciales, pero no estaban distribuidos en todo el país, claro. Con tecnología un poco vetusta ya. Claro. Entonces, pero no había radares militares. Bien, y te hago otra pregunta, Marcelo, porque Petri, el ministro de Defensa, está diciendo que él está modernizando las Fuerzas Armadas, está comprando armamento. ¿Eso qué tan cierto es? ¿Qué está comprando? Y bueno, para empezar a hacer un poquito de historia, cuando asume esta administración, lo primero que hace, hay una ley del FONDEF que se creó a instancias de Agustín Rossi cuando estaba en el Congreso, que después fue ministro de Defensa, para poder gestionar los recursos necesarios para poder dar equipamiento. Lo primero que hicieron, el primer inciso, que decía que esto se generaba con gastos corrientes del presupuesto ejecutado, ese inciso se dejó sin efecto. Es decir, que cualquier emprendimiento de adquisición de material bélico se tiene que hacer con endeudamiento, es decir, con créditos externos. En un país donde no te prestan dinero, salvo para la finanza, para timbiarlo, es muy difícil eso. Pero aparte empezás dependiendo, empezás perdiendo. Entonces, todos los proyectos están parados, digamos, y son proyectos de largo aliento. Es decir, cuando uno dice voy a comprar submarinos, no es que uno va a la estantería y le dan un submarino, digamos. Brasil, que inició con los franceses la compra de sus submarinos, tiene la fábrica en Brasil, los pagó, todavía no tienen el primero, digamos, y pasaron creo que fue Dilma Rousseff la que inició el tema. El tema de los aviones es lo mismo, no es una cuestión que uno va y los aviones a los 10 días están acá. Es decir, y siempre la defensa hay que verlo como un sistema. No es que yo salgo, como voy al supermercado y salgo de la góndola. Es decir, esto implica las tripulaciones, dónde están, los pilotos, hay que formarlos, los mecánicos, para poder atender el mantenimiento de esas cosas que son complejas, hay que formarlos. Y en eso también hay un doble discurso, más allá del tema que, nosotros decimos, bueno, vamos a potenciar las Fuerzas Armadas, vamos a hacer un reconocimiento al personal. Bueno, si yo formo un piloto de combate que sale mucho dinero y le estoy dando una aeronave que sale millones de dólares, ese que vuela esa aeronave es un primer teniente, un capitán, como sumo, que su salario está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ¿cuál es el doble mensaje? Digo, vos sos tan bueno, tan bárbaro, qué sé yo, pero no te pago. Claro, 2 pesos. Y hoy las Fuerzas Armadas están un 30% por debajo del salario de la Fuerza de Seguridad, haciendo cosas no iguales, pero similares, me refiero incluso jerárquicamente. Claro, eso hay un malestar, porque hace poco aumentaron el salario de las Fuerzas Armadas, pero están en niveles paupérrimos. Una paritaria que no es paritaria, la decía el gobierno unilateralmente, 1% por mes y nada más. Y la gente joven se está yendo, de vuelta como ha pasado en otras épocas. ¿Cuál es la dificultad con las Fuerzas Armadas? Cuando una persona se va, que se vayan los que ya son grandes es normal, porque hay un movimiento generacional. Ahora, cuando se va un capitán, un sargento, se produce un vacío en las organizaciones, que a diferencia de la vida civil normal, yo no puedo sacar un aviso en un diario convocando capitanes y sargentos a que se incorporen. Claro. Porque primero la ley no permite, cuando uno se va de retiro de baja, ya cierra un ciclo, y para poder llegar a esa capacitación hay que entrar a las escuelas de formación y llegar a tantos años de servicio. Bueno, todo ese vacío generacional se produce. Ya pasó en una época que se iban a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuando fue la creación, una diáspora de gente importante, sobre todo de las fuerzas especiales y los más calificados. Hoy está pasando con las policías provinciales. ¿Por qué? Porque pagan más. Pasa en Córdoba, por ejemplo, en este momento. Si no, se van a los startups estos de los marketplaces, que no voy a decir la marca, pero se van o trabajan como conductores de autos particulares,
porque no alcanza el sueldo. Entonces, toda esa gente que uno ha formado y que el Estado ha invertido mucho dinero para poder formarlos, se están yendo porque no le pueden dar satisfacción a su familia. Yo por ahí veo algunos comentarios y dicen, no, el que entra acá entra por vocación. Sí, está bien, entra por vocación, pero a los hijos hay que darle de comer, a la familia hay que mantenerla. Es decir, no es gratis esto, es decir, ¿qué quieren? Aparte son formación y trabajo 24/7 con niveles, ¿no? Altísimos de exigencia. Eso tiene, y estás además formando tus Fuerzas Armadas, tienen que estar bien pagas. En este sentido, Marcelo, te hago una pregunta por los casos que han salido a la luz de Brisa Páez en una base naval, ¿no? Que es una oficial que y ahí lo que sale a la luz también es entrenamientos antidisturbios, y la muerte de un oficial de élite también, ahora hace poco en una base cerca de Bahía Blanca, que muerte dudosa, bueno, no sabemos más que eso. Pero ¿qué pasa, no? Ahí también. ¿Qué está pasando? ¿Qué pone en evidencia o cómo se explican? Yo creo que son dos casos diferentes. En el caso, por lo que he leído, el caso de la voluntaria de la Armada, que es una soldado, tenía pocos meses de incorporación, una cosa inédita que yo no lo he visto en los 40 años que yo me he dedicado a la carrera militar, digamos. Esta formación antidisturbios, no sé, digamos. Claro, y yo ingresé al ejército en el año 79, no es que ingresé hace 2 días, digamos, y no lo vi nunca eso, nunca nos formaron en ese tipo. Ni siquiera en el 79 los formaban así, digamos. No, tampoco. Nosotros nos dedicamos a la formación específica para la guerra. Lo que sucedió con esto, 2 cosas, digamos. Primero, están haciendo algo que no está conforme a derecho, a la ley. Y segundo, me parece que hay una falta de control y de mando ahí que habrá que ver en las investigaciones. En el caso del oficial de Bahía Blanca, es un oficial de las Fuerzas Especiales, de comando. Por lo que yo leí, se descompensó, es decir, digamos, estaba en un momento de descanso y se empezó a sentir mal, digamos. Eso tendrá que ver, pero me parece que no tiene nada que ver. Aparte, esa categoría de personal está adiestrado no solamente en técnicas especiales, sino una resistencia física más allá de lo normal, digamos. Habrá que ver los resultados de la autopsia, pero me parece que está muerte dudosa y no se sabe más. Puede haber sido una muerte súbita, un muchacho joven, digamos, no tiene, me parece que no tiene otra relación con otra cosa. De todas maneras, sí, también, digo, como para actualizar la situación, sí vemos que en el marco de esta alianza, del gobierno de Javier Milei con el gobierno norteamericano, y por supuesto una coincidencia de intereses, entre los intereses imperiales y el cipallismo argentino de turno en el gobierno, uno encuentra el avance en la financiación a nuestro ejército, financiación extranjera, uno encuentra estos acuerdos de cooperación, de formación, que se dan, por ejemplo, casos como los de Brisa en este marco, y se entiende, ¿no?, que la cooperación militar es parte de la política internacional, pero ¿qué implica que el gobierno norteamericano esté permanentemente incidiendo en la formación de nuestras fuerzas, esté financiando determinadas áreas y otras no? Eso y su relación con la soberanía, porque vos bien decías, el ejército tiene funciones, tiene que ver con la defensa soberana del país, de los recursos, con prepararnos para la guerra, pero Argentina no es un país, o más bien Latinoamérica y el Caribe no es un país que ingrese en conflictos intranacionales o entre naciones fácilmente. De hecho, somos una zona de paz, o así se nos caracteriza. Bueno, la influencia del ejército norteamericano en la formación y en el financiamiento de nuestras fuerzas, ¿qué implicancias tiene? Bueno, intercambio siempre hubo y con todos los países del mundo. Me parece que ahora hay un interés al revés, de venir, por ejemplo, vienen fuerzas especiales a entrenarse acá, es decir, van y bajan sobre el territorio, entonces le estamos facilitando escenarios reales para ellos. Claro. El tema del financiamiento no se ha visto hasta ahora. No ha llegado. No, el tema de los aviones dieron un adelanto para poder, pero digamos, no es que vino un pedazo de dinero para... En general, en términos generales, los únicos que financian alguno de estos proyectos bélicos son los chinos, ni siquiera Rusia. Rusia te vende de todo, pero no te financia nada.
Los ejercicios no son demasiado relevantes, digamos, en términos generales. Los ejercicios importantes son los que hace Estados Unidos con la OTAN en Europa, donde hay despliegue militar importante. Acá han venido fracciones menores. El ejercicio más importante es por ahí el Panamax, el UNITAS, donde la Armada estaba involucrada, pero tampoco es un tema para darle demasiada trascendencia desde ese punto de vista. Bien. Lo que yo digo, una cosa es ser aliado, que uno puede hacer alianzas de acuerdo a los intereses que uno quiere proteger, y otra cosa es ser súbdito de los intereses de otro. Me parece que estamos en ese segundo caso. Es una cosa más grave. Es decir, yo me puedo aliar porque obviamente no tengo todos los recursos para ser, no soy un país hegemónico ni tengo la fortaleza suficiente. De hecho, con Brasil tenemos una alianza económica, militar, si se puede. Se ha hecho un Estado mayor binacional en la gestión anterior con los brasileños, pero siempre observando los intereses propios y para hacer una alianza, intereses en común, digamos. ¿Cuál es el interés común que yo persigo para poder hacer una? Porque yo no me voy a hacer socio de una persona si no tenemos objetivo común. Está claro. Acá me parece que hay una colonización, digamos, ya se transforman como súbditos, digamos. Es otra historia, ¿no? Quería volver a algo que dijiste, Marcelo, a ver que nos cuentes también qué pensás al respecto del control civil de las fuerzas, tanto de seguridad, se viene diciendo, ¿no?, que se ha perdido, Cristina Kirchner lo dijo en la primera aparición después de su intento de magnicidio, no hay control civil de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y que estas nuevas resoluciones de Petri también habilitan a eliminar por completo el control o por lo menos retirar el control civil sobre las Fuerzas Armadas. ¿Cómo estamos en eso? ¿O qué opinas? Sí, hay un tema conceptual que se viene acuñando hace mucho tiempo. La conducción es política. Ese es el nivel de la conducción. De la guerra, claro. No importa cuál es la profesión que vos tengas, porque de hecho hemos tenido ministros que no tienen nada que ver con el área. Como ingeniero agrónomo. La conducción es política. Y la conducción política diseña los objetivos, las finalidades, y controla a sus organizaciones subordinadas. Eso no se puede perder. Y también está el Congreso. ¿Está el Congreso? Digamos. Pero sí, debería estar el Congreso. Bien que nos cuente cuál es el proceso, ¿sí? Si se pierde es porque no lo quieren hacer. Digamos, esto del control de la conducción política. Porque no hay voluntad política. No hay voluntad política. Y también es un problema para las Fuerzas Armadas, porque nosotros que somos disciplinados, somos jerárquicos, también necesitamos mirar para arriba y que nos marquen, digamos, un objetivo concreto, que sabemos que tenemos un respaldo legal. No es fácil, digamos, decir, no es que uno sale y dice, bueno, y que sea lo que Dios quiera. No es así el tema. Es decir, uno arriesga la vida, porque para eso, pero hay toda una normativa que uno respalda, la Constitución, las leyes. No es que uno sea así. Si no hay conducción es porque ya hay un problema de pericia del que conduce o un desentendimiento. Y dentro de las propias Fuerzas Armadas argentinas hay internas, ¿no? Siempre hubo. ¿Qué proyectos hay, ¿no?, en disputa dentro de las propias Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? ¿Cómo ves en este momento la... No, yo creo que hay una desorientación, me parece, que lo voy a interpretar porque yo no me puedo arrogar el pensamiento de la fuerza estando de afuera, pero me parece que hay desorientación con todas estas decisiones que están tomando. Hay mucho marketing también político, estas cosas también de como les decía antes, vamos a potenciar o vamos a poner en su lugar a las Fuerzas Armadas, te hacen una caricia, pero después en términos reales no hay ejecución de cosas concretas. Los que hoy están al frente del Estado Mayor acá en Argentina, ¿están dispuestos a hacer lo que este gobierno quiere? No sé. ¿Qué pensás? No los puedo interpretar a ellos. No. Y no sería bueno porque es un tema... Yo tengo estado militar, ¿no? Claro, estamos preguntando. Bueno, tampoco yo dejaría, si estuviera en actividad, que me interpreten a mí. De última contesto yo. Son gente grande y formada. El jefe del ejército es 4 años más chico que yo. No ha pasado tanto tiempo. Es un profesional, ¿sabes? Habrá que preguntarle a ellos cuál es la visión
Sí, va a estar medio difícil. Institucional. Claro, por lo menos institucional, porque creo que hay cierto... Yo puedo hablar en nombre mío, pero no en nombre de no me puedo arrogar el pensamiento de la institución de momento porque no soy autoridad, digamos. No, por supuesto. No, bueno, pero... no sé si estamos ya 10 minutitos, 5 minutitos bueno. Para terminar, estamos ya. No, bueno, un poquito, entonces una mención, digo, para recuperar verdaderamente, porque además, por supuesto que, digo, el Plan Cóndor determinó un estado de situación para toda la región, determinó una respuesta social, ¿no? Que fue el rechazo a las propias Fuerzas Armadas en cada uno de nuestros países, porque justamente en ese momento rompiendo con sus funciones habituales, naturales o designadas, fue el ejecutor de un genocidio en cada uno de nuestros países, con distinta duración, con distintos actores, pero en definitiva actuó contra su propio pueblo. Ahora hay, sin embargo, una tradición militar, soberanista, independentista, digo, en defensa de los intereses de las propias naciones, y Argentina, por supuesto, es uno de esos casos también. Esa lucha entre proyectos dentro de las fuerzas militares, digo, uno ligado al bienestar nacional y regional, y otro ligado a la subordinación y a los intereses extranjeros, se reactualiza permanentemente, ¿no? Y me gustaría que puedas cerrar la entrevista con esa mirada, ¿no? ¿Por qué son importantes nuestras Fuerzas Armadas? ¿Por qué son importantes bajo la conducción política clara? Digo, pero en defensa de nuestra región, en defensa del futuro también, en la posibilidad de proyectarnos como una región estratégica, con capacidades estratégicas y con posibilidad de desarrollar eso. Sí, un bosquejo virtuoso en su momento, lo que fue en UNASUR, el Consejo de Defensa Sudamericano, donde se articuló entre todos los países de Sudamérica, digamos, un objetivo común en el marco de la defensa. Siempre en esto hay que buscar intereses comunes y amenazas comunes, porque, digamos, la Fuerza Armada es para atender amenazas, incluso las que provoca el clima, digamos, porque la Fuerza Armada interviene en el tema de las catástrofes por su despliegue territorial, por su capacidad técnica. Me parece que hay que volver a eso. Ahora, ¿qué pasa? Porque esto es una disputa de poder mundial, es decir, acá hay, digamos... Entonces siempre van a tratar de meter una cuña, como existe hoy. Hoy hay un variopinto en Sudamérica de diferentes miradas políticas, digamos, por suerte no hay una hegemonía, digamos, que juegue todo en contra. Pero lo que hay que buscar es un tema de unidad en la concepción del desarrollo nacional, en mantener una zona de paz. Se han logrado muchas cosas a través del tiempo, una zona de no proliferación de armas nucleares, de armas químicas. Eso se firmó hace muchos años en el consenso democrático. Me parece que hay que ir en ese sentido, ¿no? Y a las Fuerzas Armadas hay que potenciarlas. La Argentina tomó una decisión muy sabia hace mucho tiempo, siempre fuimos así. Nosotros no somos un país que proyecta poder, es decir, no vamos a invadir a nadie ni vamos a conquistar nada. Lo único que decidimos es defender lo nuestro, es decir, una defensa y disuasiva. Disuasiva quiere decir que tengo la suficiente fuerza y voluntad para hacer frente a cualquier amenaza que venga a tratar de romper nuestra integridad territorial. Que nadie se venga a hacer el loco. Y si falla la disuasión, tener los medios para repeler la agresión. Bueno, ese es el concepto que está en la Directiva de Política de Defensa Nacional. Veremos ahora que están haciendo otra, con qué se sale. Pero eso es lo que hay que fortalecer. Bueno, clarísimo, Marcelo, estaríamos horas charlando por tu conocimiento además de las Fuerzas Armadas, porque hay que conocer, hay que discutir esto que nos está pasando, que nos involucra directamente a todo el pueblo argentino, así que te agradecemos muchísimo, Marcelo, muchas gracias a ustedes por venir. La invitación, por la calidez de la entrevista. Gracias por contestarnos, por decirnos cosas, desde perdonarnos nuestra civilidad. Matías Casiagüe, te mando un abrazo. Sí. Me encantaría. Y una sola cosa para el cierre, que siempre lo digo cuando doy alguna exposición. Durante muchos años se discutió la cuestión militar producto del involucramiento de las Fuerzas Armadas en cuestiones políticas, y no se habló de la defensa. Y eso trajo
no desarrollar cuadros políticos idóneos para poder conducir la conducción política, y la desinversión constante a través del tiempo. Entonces, todos estos ciclos de desinversión, después para recuperarlo, 4 años de desinversión, como pasó en la administración de Macri, demandan 10, 15 años para recuperar las capacidades perdidas. Es un ciclo demasiado largo. Lo que va a demandar entonces esta política. Y la ruptura cívico-militar, ¿no? En ese sentido también, ¿no? Y la decepción de la gente respecto del que entra para desarrollar su profesión, con cualquier ámbito de la vida, y se encuentra que no está haciendo para lo cual ingresó. Tal cual. Debería ser, bueno, muchas gracias a ustedes por todo. No, a vos realmente, Marcelo, militar retirado del ejército argentino, así quiso que lo presentemos desde su humildad, así que Marcelo tiene gran conocimiento al frente también de lo que ha sido en la política de defensa de nuestro país, así que seguramente lo vamos a estar invitando en una nueva oportunidad, pero ya son las 11, nos dicen por la cucaracha.